Nuestro Padre eterno, tú eres misericordioso y santo, y nos amas siempre. Te damos gracias por su gran amor, y gracia, misericordia, y tu gran salvación, y por tu iglesia. Con tu guía, encontramos a esa iglesia tan valiosa. Estamos aprendiendo tu enseñanza. Danos la sabiduría necesaria para distinguir la verdad y engaño. Y también danos el poder que podemos vivir correctamente según tu enseñanza. También, Señor, guarda a nuestros hermanos que están alejados de la iglesia y también llénanos hoy nuestro espíritu con el amor y tu gran gracia, Señor. Hoy te pedimos que danos la palabra necesaria para nosotros. También bendice a cada iglesia que está reuniéndose en tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Okay. Muy buenos días. Desde el lunes de la semana pasada se realizó el seminario de la Biblia y anteayer, el viernes, se predicó el Evangelio. Esta vez también algunos nuevos hermanos han recibido la salvación, como la hermana Margot, ¿no? Muy bien, gracias. Todo es la gracia de Dios y toda gloria es suya. Y nosotros solamente predicamos su gracia nada más. Después del seminario, quisiera predicar algo más sobre la salvación y Jesucristo. El título de la palabra de hoy es Cristo, el mediador. Mediador. ¿Qué es esto? Si cuando dos personas se pelean o discuten, entonces una amiga, para reconciliar a ellos, mira, China, no, tienes malentendido, pero hizo así, ¿no? Para reconciliar. Esto es mediador. Busquemos Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Por favor, pongan el índice para volver. Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 3 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Lentamente leamos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Primero, desde el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Quién es Él? Dios nuestro Salvador. Dios es el Creador y el Señor de todo el universo y toda vida. Él es todopoderoso y eterno. Y aquí se presenta a ese Dios como nuestro Salvador. La salvación significa rescatar a alguien del peligro, ¿no? Entonces,
La palabra Dios es nuestro Salvador quiere decir que estamos expuestos a un peligro y que necesitamos ser salvados. Dios tiene dos características, ¿no? Una es la justicia y la otra es el amor. La justicia de Dios aborrece el pecado y lo debe juzgar, pero el amor de Dios desea perdonar a los pecadores y salvarlos del juicio. Versículo 4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este versículo 4 hay contenidos muy importantes que debemos comprender bien. Primero, los que deben ser salvos son todos los hombres. Esto es porque todos pecaron ante Dios, ¿no? Todos. Y segundo, en todos los hombres, nosotros también estamos incluidos. Cuán maravilloso es el corazón de Dios. Dios quiere salvarnos a nosotros también. Él quiere que hasta una persona insignificante como yo entre al cielo. Tercero, para que todos los hombres sean salvos, la manera de salvación debe ser fácil, ¿no? Para todos, ¿no? Porque dentro de todos los hombres están los pobres, enfermos, ancianos o niños o discapacitados o ni bien educados, ¿no? Entonces, para que todos puedan ser salvos, hasta ellos, la manera de salvo debe ser fácil, muy fácil. Sin embargo, pensemos bien. En verdad, la salvación es muy difícil, tanto que ningún hombre por sí mismo puede llegar a obtenerla. Pero, ¿por qué digo que la manera de ser salvo es fácil? ¿Por qué? Es porque para salvarnos, Dios tuvo que sacrificar a su Hijo y Jesús tuvo que derramar su sangre. No obstante, nosotros mismos solo recibimos la salvación como un regalo, ¿no? Recibir regalo, ¿es fácil o difícil? Fácil, ¿no? La manera de recibirla es creer en Cristo. Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como la fe verdadera se obtiene por el conocer, tenemos que conocer la verdad. La verdad de salvación es el perdón de pecados. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando dos personas están en una discusión, aquel que los reconcilia es el mediador. Se necesita un mediador entre Dios y los hombres, significa que hay un problema, es decir, una división entre ellos dos. Esto es el pecado del hombre ante el Dios Santo. Ciertamente Dios es amor, es cierto, pero también es santo, ¿no? Jehová es santo, santo, santo. Dios es santo perfectamente. Mire, como la luz y las tinieblas no pueden estar juntos, ¿no? De la misma manera, nuestro pecado nos ha separado a nosotros de Dios. Isaías 59, versículo 2, leamos juntos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. División. Esto es la razón por la cual necesitamos un mediador.
Y como una función similar a la del mediador, la Biblia nos presenta a Jesús como un abogado. Busquemos Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan. Cristo, el mediador. Cristo es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2, 1. Leamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Aún en este mundo, ir a un tribunal es divertido, muy temible, ¿no? Pero si en ese momento tuviéramos un espléndido abogado a nuestro lado, entonces pudiéramos estar un poco más en paz. Ante Dios, quien es el juez santísimo, nuestro abogado es Jesús. Abogado. Sin embargo, este abogado no oculta nuestros pecados o nos protege solo con palabras, sino que Él soluciona todos nuestros pecados perfectamente. ¿Con qué manera? Versículo 2. En versículo 2, leamos juntos. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación se refiere a los animales que se ofrecían en sacrificios por los pecadores en el Antiguo Testamento, como esto. La persona que reconocía sus pecados para ser perdonada ante Dios traía un animal limpio y sin mancha, y ponían las manos sobre él. ¿Por qué? Esto es, traspasar sus pecados al animal, y luego lo mataban y echaban su sangre encima del arca del pacto dentro del tabernáculo. Estos corderos representan a Jesús, y su sangre fue derramada para purificar nuestros pecados. Jesús es nuestro abogado y la propiciación. Juan dice, he aquí, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó su sangre para purificar nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, leamos, en quien, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Jesús ya tenemos redención. Redención es la salvación. Y liberación significa el perdón de pecados. Vamos a leer otra vez la palabra principal de hoy. ¿Qué? Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 5. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios. Dios es uno nada más. Creemos que Dios es uno, no dos, no tres. Sin embargo, más exactamente, Él es tres, ¿no? Él es tres. Gramáticamente no nos parece correcto, ¿no? Ellos son tres. Ellos es tres. Él es uno. ¿Cuál es correcto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo uno, es tres. Es la Trinidad. Y también dice, ¿cuántos mediadores están?
Mire, un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. Un solo mediador. El mediador entre Dios y los hombres es uno nada más. Únicamente es Jesús. El que puede solucionar nuestros pecados y el único camino a Dios y el que intercede por nosotros es solo Jesús. Ningún líder religioso, tampoco la madre de Jesús puede ser el mediador. Tampoco. La Biblia dice claramente así. Jesús es solo Él es nuestro mediador. Un solo mediador. El versículo de la estación de la próxima semana, esto, ¿no? Hechos 4, también dice esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay, debajo del todo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, tenemos solo un hombre para salvarnos. ¿Quién es? Jesús, ¿no? Y Jesús también dio así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy un camino. No, el camino. El camino significa Jesús es el único camino. No hay otro más, ¿no? La razón por que debe haber un mediador entre Dios y los hombres, más exactamente entre Dios y nosotros, es por nuestro pecado. Dios jamás deja su santidad para recibirnos, ni por otra razón. Su santidad es perfecta, es inmutable eternamente. Por más que Dios nos ame, jamás podrá pasar por alto o tolerar nuestros pecados. Él aborrece el pecado y tiene que juzgarlo. Sin embargo, nosotros hemos nacido en el pecado y nuestro corazón y espíritu son corrompidos. Hemos vivido pecando en gran manera. Este pecado es la división entre Dios y los hombres. Por ende, necesitamos un mediador. Y el mediador debe quitar nuestros pecados. Pero, primero, vamos a pensar en los requisitos del mediador. Los requisitos del mediador. Quiero presentar dos. Primero, para poder ser un mediador, debe tener la forma de ambos lados. Es decir, para ser un mediador entre Dios y los hombres, Él debe ser Dios y un hombre a la vez. ¿Entiende? Por ello, en la palabra principal de hoy, presentando a Jesús, dijo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Miren bien. ¿Cómo entienden ustedes esta palabra? Por ejemplo, yo presentándoles a una persona, digo, mire, este joven, Saúl, es hombre. ¿Qué le parece? Parece un poco extraño, ¿no? Este joven es hombre. Entonces, ¿acaso? Hombre, mire, Jesucristo hombre quiere decir que originalmente no era hombre, sino Dios mismo, pero se hizo hombre. Busquemos Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5, 20.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el Hijo de Dios y Él mismo es el Dios verdadero también. Jesús es Dios y se hizo hombre. Por consiguiente, Jesús puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Isaías dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesús, para venir al mundo en forma de hombre, fue concebido en el vientre de la mujer. Pero si hubiese sido concebido por la semilla del hombre, él también hubiese nacido siendo un pecador, ¿no? Por lo cual, fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen por el poder de Dios. Dice, dará a luz un hijo. Es Jesús, es hombre. Él se hizo hombre. El significado del nombre de Jesús es la salvación. Y Jesús tiene otro nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pensemos bien. Dios con nosotros quiere decir Jesús es Dios en forma del hombre. También Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Nos es nacido. Ciertamente Él es un hombre, pero Él es el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, leamos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Jesús. Un niño nos es nacido, su nombre es Dios fuerte, Padre eterno. Mire, el primer requisito para ser un mediador entre Dios y los hombres es ser Dios y hombre. Jesucristo es así. Y el segundo requisito es, el mediador no debe tener pecado. Porque si tuviera pecado, él mismo tampoco puede estar delante de Dios Santo. Ni siquiera puede conversar con Dios. Él no debe tener pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3, 5. 3:5. Leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Les he explicado los dos requisitos de ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuáles son? Primero, Él es el ser Dios, es Dios y hombre. Y segundo, no tiene pecado. Jesucristo satisface los requisitos suficientemente para ser el mediador. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el mediador? Solucionar el problema entre ellos dos. Ese problema es el pecado, ¿no? Por ello, la Biblia nos revela el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Él vino al mundo, Él apareció. ¿Para qué? ¿Para qué obra? ¿Para qué cosa? ¿Para qué propósito? Para
quitar nuestros pecados. Muchas personas quieren curarse en su enfermedad por creer en Jesús. Entonces, está bien, sin embargo, ¿cuál es el primer propósito por el cual Él vino al mundo? ¿Acaso es para salvar a los enfermos? No. Como el principal propósito por el cual Jesús vino al mundo es para quitar los pecados, entonces recibir el perdón de pecados por medio de Jesús es encontrarse con Jesús. Y esto es recibir a Jesucristo. Lo que tenemos que comprender es el principio del perdón de pecados. Quitar nuestros pecados, esto no se podía cumplir solo con palabras. El pecado debe ser juzgado sin falta. Sí o sí debe cancelar la paga del pecado para quitarlo. El mediador no debe tener pecado, significa que él mismo no debe tener ninguna razón por la cual ser juzgado por Dios. El mediador justo recibe el castigo en lugar del pecador. Esto es la manera de quitar el pecado. Para esto, primero es necesario esto: traspasar el pecado del hombre al mediador. El hombre pecó, pero el mediador recibe el juicio. Esto es el misterio del sacrificio, de la expiación que Dios mandó a su pueblo Israel que hiciera por 2000 años en el Antiguo Testamento. La palabra la recitación de la semana pasada, 2 Corintios 5:21, veamos: al que no conoció pecado, a Jesús, quien no tenía pecado, por nosotros, en nuestro lugar, lo hizo, Jesús hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Miren bien, por nosotros, a Jesús hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios cargó nuestros pecados en Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, ¿no? Por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo. Busquemos Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Como ovejas. ¿Por qué? Ovejas no tiene buena vista. Se pierde a su Señor, a su pastor. Cada cual se apartó por su camino. Quiere decir, están viviendo, pecando, ¿no? Mas Jehová, Dios mismo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó nuestros pecados en Jesús. Esa palabra es muy importante y de mucha gracia. Nosotros ya hemos olvidado la mayoría de nuestros pecados pasados. También muchísimas veces lo hemos cometido sin pensar que era pecado, ¿no? Es más, no sabemos qué pecados cometeremos en el futuro hasta que muéramos. Es decir, nosotros mismos jamás podamos traspasar nuestros pecados en Jesús. Pero Dios conoce todas las cosas. Él es eterno.
Él tiene el poder de trasladar todos nuestros pecados a Jesús, incluidos los del futuro, ¿no? Futuro también. Muchas iglesias enseñan que la salvación se pierde. Los salvos también, si pecan, irán al infierno otra vez. En realidad, dicen esto, ya que no han comprendido el perdón de los pecados futuros. Dios traspasó todos nuestros pecados del pasado y presente y futuro a Jesús. Lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Y Jesús cumplió la eterna redención. Versículo 10, Isaías 53, versículo 10. Recordando, Dios lo hizo. Versículo 10, leamos juntos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién es él? A su hijo, ¿no? Dios quiso quebrantar a su hijo. El cuerpo de Jesús fue rasgado por los azotes y se puso la corona de espinas sobre su cabeza. En toda angustia de Jesús, Dios también fue afligido. ¿Por qué no? Cuando Jesús murió en la cruz, aunque eran las 3 de la tarde, sin embargo, de repente hubo tinieblas, la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta escena nos expresa la pena de Dios. Entonces, ¿por qué Dios quiso esto? Jehová quiso quebrantar a Jesús. Es porque a través de la muerte de Jesús se perdona el pecado del hombre. Cuando haya puesto su vida en expiación, como ellos, estos corderos, por el pecado ¿de quién? De nosotros. Y verá linaje, descendiente. Por medio de la muerte de Jesús, Jehová obtendrá a sus hijos nacidos de nuevo. Vivirá por largos días. Ellos tendrán la vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Primera Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez, hace 2000 años atrás, por los pecados de nosotros. El justo, Jesús, no tenía ningún pecado, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Los injustos jamás podrán ir ante Dios, ni estar en paz con Él, ni morar junto a Él. Los injustos. Debido a esto, necesitamos al mediador justo, y Él debe ser juzgado en lugar de los injustos. Hermanos, la fe por la que se salva es creer esto, que yo soy injusto, pero Cristo murió por todos mis pecados. Gracias al mediador, el pecado de los injustos es perdonado ante Dios, y solo así pueden tener paz con Dios.
Colosenses dice, busquemos Colosenses. Colosenses leyendo voy a explicarlo. Mire, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él, aquí Él, ¿quién es Él? No Dios, Jesús, ¿no? El Padre que en Jesús habitase toda plenitud y por medio de Él, Jesús, reconciliar consigo, con Dios, reconciliar. Esto es la obra del mediador, ¿no? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, leamos juntos, haciendo la paz mediante la paz de su cruz. Por medio de Jesús, reconciliar consigo. Esto es lo que cumplió Jesús como el mediador, ¿no? Reconciliar. Y ahora quiero presentarles un libro de la Biblia. En la Biblia hay un libro que explica muy bien acerca de cómo Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Este libro es Filemón. ¿Dónde está Filemón? Antes de Hebreos. ¿Dónde está Hebreos? Después de Filemón. Filemón es un poco difícil encontrar porque es muy corto, ¿no? Filemón Esta era una carta del apóstol Pablo. Tiene solo un capítulo nomás, muy corto. Por medio de esta carta, el Espíritu Santo nos habla amorosamente sobre el principio del Evangelio. ¿Cómo puede recibir el perdón un pecador que es digno de ser condenado? ¿Y cómo podemos habitar eternamente con Dios como seres muy preciosos? Si hacemos un teatro de esa historia, Filemón, se necesitan 3 papeles. 3. ¿Quiénes son? Filemón, Onésimo y Pablo. El apóstol Pablo, predicando el Evangelio, fue capturado en la cárcel de Roma. Allá se encontró con Onésimo. Él, oyendo la prédica de Pablo, recibió la salvación en la cárcel. Y Pablo escribió una carta a su amo Filemón para pedirle que perdonara a Onésimo. Desde ahora, hermanos, vamos a ver esa carta de Filemón. En ella, Filemón representa a Dios. Onésimo a nosotros, que somos pecadores. Pablo representa al mediador Jesús. Filemón capítulo 1, versículo 1. Filemón capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Primero,
Filemón era un hombre rico que había vivido en la tierra de Colosas. Un día se encontró con Pablo, escuchó la palabra de salvación y luego él vivía correctamente la vida de un cristiano bíblico. Era un colaborador de Pablo para el Evangelio. Y versículo 2 dice, a la iglesia que está en tu casa. La iglesia, una iglesia está en su casa. No significa que su casa era muy grande y en ella estaba un templo. No. La iglesia no es un edificio, sino la congregación de los salvos. Quiere decir, Filemón no solo recibió la salvación, sino que predicó la palabra a su familia. Ellos eran una iglesia ante Dios. Pablo siempre recordaba a Filemón. Oraba mucho a Dios por él. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo se agradaba mucho por Filemón. La razón fue el versículo 5. Leamos juntos. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué bueno. Vamos a imitar su vida. Y Onésimo, que aparecerá luego, era un esclavo de Filemón. Y Pablo, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Cuando Pablo escribió esta carta, en realidad, él estaba dentro de una cárcel de Roma. Versículo 9. Más bien, te ruego. Aquí ¿quién es? Aquí Filemón. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano. En ese tiempo, él tenía más o menos 55 años. Ahora, además, prisionero de Jesucristo. Además, él no solo una vez fue a la cárcel, sino muchas veces. Cuando algunos miembros de la iglesia de Corinto insultaban a Pablo, él se presentó así. Segunda de Corintios dice, ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, más que ellos. Antes que fuera capturados en la cárcel, ya había sido azotado mucho, hasta fue apedreado. Mire, Pablo estaba en la cárcel de Roma. No podemos imaginar cómo era la cárcel de Roma. ¿Cómo era? Obviamente era mucho más horrible que el ambiente de la cárcel de hoy en día, ¿no? ¿Acaso han ido a la cárcel o no? Pues no lo sabemos. Creo que era muy oscuro, ¿no? Húmedo, frío, sucio, olía muy feo, ¿no? Se arrastraban insectos, ratones. ¿Cómo estaría la comida? ¿Era rica? También era imposible bañarse, ¿no? Por muchos años. En esa cárcel Pablo estaba. No era porque violó la ley del mundo, ni
ni porque cometió mal. Los judíos odiaban a Pablo porque él predicó que un carpintero de un pueblo humilde de Nazaret es el Dios Altísimo. Y los romanos perseguían a los cristianos porque ellos no adoraban al emperador de Roma como un dios. A pesar de que el diablo le capturó y le azotó mucho a Pablo, Dios lo usó preciosamente hasta cuando él estaba dentro de la cárcel. En el libro de Hechos, capítulo 16, cuando Pablo estaba en una cárcel de Filipo, aunque fue golpeado mucho por los judíos, sin embargo, entonaba alabanza a Dios dentro de la cárcel. Por ello, llegó a predicar a un carcelero, ¿no? Y en otro tiempo, dentro de la cárcel, no estaba desanimado. Al contrario, se preocupó sobre los hermanos que estaban fuera. Para consolarlos, escribió cartas, ¿no? Entre ellas están 6 libros de la Biblia, entre los 27 libros del Nuevo Testamento. Pablo escribió las cartas dentro de la cárcel. Entre ellas se fueron 6 libros de la Biblia. También, ahora, en ese momento, cuando estaba en la cárcel de Roma, le predicó el evangelio a un prisionero. ¿Quién? Onésimo. Versículo 10. Filemón 1:10. Filemón 1:10. Leamos juntos. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí te es Filemón. En medio de la cárcel, Pablo, ¿qué hijo engendró en la cárcel? ¿Con qué mujer? No fue un hijo carnal, sino significa que le hizo nacer de nuevo a Onésimo. Él recibió la salvación por medio del evangelio, ¿no? Entonces, vamos a pensar, ¿por qué razón Onésimo estaba en la cárcel? ¿Y qué cosa Pablo le pidió a Filemón acerca de Onésimo? Primero, Onésimo era un esclavo de Filemón, esclavo. Versículo 16 dice, no ya como esclavo. Hasta aquí nada más, por favor. Originalmente Onésimo era un esclavo de Filemón. Para nosotros es muy difícil comprender cómo eran los esclavos hace 2000 años atrás. En verdad, ellos no eran hombres. Quiere decir, ellos eran una posesión de su dueño, la cual se podía vender y comprar. Lamentablemente, el precio de un esclavo era más barato que el de una vaca o un caballo. Si los caballos estaban mal, les hacían descansar y curar, ¿no? Pero a los esclavos no. ¿Acaso cuando se hería un caballo que apreciaba a su amo, el esclavo era azotado? Y mujeres, las esclavas, eran juguetes sexuales para su dueño. No tenía ninguna libertad. Para todo se necesitaba el permiso del dueño. No podía hablar o expresar sus ideas.
se rechazaba las réplicas al dueño y si le miraba directo a los ojos del dueño, fue asustado. Es más, aunque el Señor mataba a sus esclavos por cólera, eso no contaba como un pecado del homicidio. Estaba bien. Además, la razón por que Onésimo estaba en la cárcel fue porque había sido prendido al escaparse con los bienes del Filemón. Versículo 18. Versículo 18. Si en algo te dañó, yo te debe, ponlo a mi cuenta. Onésimo huyó hasta Roma, donde había más personas, pero fue capturado. Le metieron en la cárcel. Ahora, si vemos bien la figura de Onésimo, primero era un esclavo y pecó y quiso escaparse, pero le esperaba la sentencia de muerte. ¿Entiende? Era un esclavo, pecó. A él solamente esperaba la muerte nada más. Esto representa la vida de todos los pecadores ante Dios. Onésimo representa a nosotros. Era un esclavo. Juan 8:34 dice, Jesús les prendió. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, nosotros también, tú haces pecado, quiere decir, somos esclavos del pecado. Onésimo era un esclavo, nosotros igual, éramos esclavos del pecado y como Onésimo huyó, pero fue capturado, ¿no? Salmo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? No hay ningún lugar. No hay a dónde huir de Dios, porque no hay lugar en que no esté Dios, ¿no? ¿A dónde iré? Jeremías 23, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, ¿se escondiríos que yo no lo vea? No. Mire, amigo, ¿no lleno yo todo el cielo y la tierra? Dice Jehová. Dice Jehová, yo estoy en cualquier lugar. Tú no puedes esconderte. Nada. Dios está en donde quiera y mira todas las acciones de todos los hombres. Solamente ahora no juzga, porque ahora es día de salvación. Está esperando con mucha paciencia, porque no quiere que ningún perezca, sino que todos los hombres sean salvos. Aún así, sin duda, algún día vendrá el día del juicio. Job 11 dice, leamos juntos, si él pasa y apresiona, llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Nadie podrá huir de ese juicio. Otra vez, el esclavo Onésimo, que pecó contra Filemón y quiso huir, pero fue prendido, estaba en la cárcel esperando una sentencia temible de verdad. Él le presenta ¿a quién? Al hombre, a nosotros. Según el trasfondo de esa época, Onésimo era digno de la pena de muerte. No tenía el poder de cancelar la paga de su pecado, ni tenía ninguna esperanza.
únicamente él podía vivir si Filemón le concedería piedad y gracia. Pero en realidad era muy difícil que sucediera esto en ese tiempo. No, hasta tanto. La relación entre Filemón y Onésimo era tan lejana como un señor y un esclavo. Además, el pecado dividió su relación, ¿no? Debido a esto, ellos no podían estar juntos en paz. Sin embargo, afortunadamente, estaba Pablo como un mediador entre ellos dos. Filemón 1:18 otra vez. Filemón 1:18 y 19. Filemón 1:18 y 19. Leamos juntos. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Miren, vamos a ver otra vez. En algo, te. ¿Quién es te? te. 오네시모? Filemón. Dañó. ¿Quién dañó? Onésimo. Te debe. Ponlo a mi cuenta. A Pablo, ¿no? Otra vez. Te, ¿quién es? Filemón. Dañó. ¿Quién dañó? Onésimo. Ponlo a mí. ¿Quién es mí? Pablo. Esto es el mensaje más importante de la palabra de hoy. Eran las palabras de Pablo, ¿no? Pero en realidad nos describe el corazón de Jesús. Piensen bien, por favor, en lo que dijo Pablo. Onésimo cometió un delito contra Filemón. Pablo no hizo ningún mal, pero Pablo le pidió a Filemón así: Filemón, yo voy a pagar en lugar de Onésimo. Por ende, por favor, perdona a Onésimo. Esto es exactamente lo que hizo Jesús como el mediador entre Dios y nosotros. Busquemos Romanos capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Esta palabra quiere decir que nosotros teníamos que morir, ¿no? Porque Él es justo y los pecadores somos nosotros. La razón por que Cristo murió es para cancelar la paga de nuestros pecados. Versículo 9, Pues, mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Algunos hermanos tienen como confusión por esta palabra. Por Jesús, seremos salvos de la ira. Tenemos que entender bien si es seremos salvos o somos salvos. Muy difícil. Creo que hasta ahora hemos aprendido varias veces: ya, soy salvos, somos salvos por medio de la fe. Aquí dice, seremos salvos.
¿Cuál es correcto? Ya hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesús. Eso es eterno. Eterno. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice también, somos santificados, ¿hasta cuándo? Para siempre. Pero aquí dice, seremos salvos. ¿De qué? La ira de Dios. La ira de Dios se manifestará, no ahora, en el último juicio. Todavía, ahora está esperándonos, ¿no? Dios está soportando. Y aquel que una vez han recibido la salvación, sin importar cuando se manifieste la ira de Dios, ya es librado de ella, de la ira de Dios. Miren bien, si Onésimo recibe la promesa del perdón de parte de Filemón por la súplica de Pablo, después, ¿sería necesario o no que teme la ira de Filemón? No, ya no es necesario, ¿entiende? Ahora, mire, estando justificados, seremos salvos. Quiere decir, tenemos libertad de la ira de Dios. Versículo 10, leamos juntos. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, ¿por qué éramos enemigos de Dios? Por el pecado, ¿no? Pero ese pecado ya fue solucionado por la muerte de Jesús. Ahora estamos reconciliados. Reconciliados significa no estábamos en paz con Dios. Ahora somos reconciliados. Es el papel de un mediador, ¿no? Reconciliar la relación hostil entre dos personas. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Cristo murió por nosotros, porque Romanos 6, busquemos, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Jesús murió por nosotros. Romanos 6, 23. Leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire bien, en el libro de Filemón, Pablo pidió a Filemón que ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. La paga del pecado de nosotros ya fue cargado en Jesús, y la paga del pecado es muerte, y Jesús murió por nosotros. Como Jesús no tenía pecado, no tenía razón de morir. Sin embargo, Él cargó nuestros pecados a sí mismo, y para pagarlos entregó su vida. Y miren bien, Pablo rogó a Filemón en vez de Onésimo. ¿Entiende? Onésimo no podía pedir nada a Filemón. No, era imposible. ¿Quién pidió a Filemón? Pablo, en lugar de Onésimo. Igualmente, Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Leamos juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? El que también intercede
por nosotros. Igual modo, ¿no? Exactamente igual que lo que Pablo hizo. Jesús murió por nosotros y resucitó y subió al cielo. Y ahora está intercede por nosotros a Dios. Otra vez, la deuda de Onésimo se traspasó a Pablo. Es decir, el gran apóstol recibió voluntariamente la deuda de un esclavo que en ese tiempo ni siquiera contaba como una persona. Filemón respetaba y amaba mucho a Pablo. Por ende, Pablo le pidió a Filemón. Entonces, Filemón no pudo rechazar su súplica de perdonar a Onésimo, ¿no? ¿Sí o no? Onésimo, qué malo esto, voy a matarle. Sin embargo, pensando en Pablo, no pudo rechazar su súplica, ¿no? Él tuvo que recibir a Onésimo, ¿no? Es cierto. Onésimo pudo ser aceptado por Filemón, por gracia de Pablo, ¿no? Esto. Así es la misma figura que el Señor Jesús hizo por nosotros. El libro de Filemón nos quiere dar a conocer esta maravillosa manera de salvación y la gracia de Jesús, quien es nuestro mediador. Busquemos Primera de Pedro. Filemón, Hebreos, Santiago y Pedro. Pedro 2, 24. Primera de Pedro 2, 24. Leamos juntos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a comparar ellos dos. Pablo mismo cargó y pagó la deuda de Onésimo. Jesús también hizo lo mismo. Jehová cargó nuestros pecados en Jesús, pero Jesús no lo recibió por obligación, sino que Él mismo se ofreció a cargarlo. Aquí dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero. Sobre el madero es una expresión bíblica que fue maldito. Él fue crucificado, significa que solucionó toda la maldición que caerá sobre nosotros. Y en este versículo 24 hay una enseñanza más, muy importante, que tenemos que saber. Aquí dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para que nosotros? No. Para que nosotros vivamos a la justicia. Para que nosotros vivamos a la justicia. No solo fuimos librados del pecado por su muerte, sino que desde ahora tenemos que vivir para Él, siguiendo la voluntad del Señor. ¿No? ¿Para qué? Vivamos a la justicia. ¿Cómo creen que vivió Onésimo después de conocer el amor de Pablo y ser perdonado por Filemón? ¿Cómo vivió él? ¿No? De verdad, vivió mucho más honestamente que antes, ¿sí o no?
Es cierto. Y fue más fiel a Pablo y Filemón. Esto es por el agradecimiento y el amor. Además, ¿no? Mire, antes servía a Filemón con mucho miedo, como un esclavo. Sin embargo, ahora lo servirá de una forma mucho mejor, porque lo ama y le agradecía, ¿no? Por el agradecimiento y el amor, para que vivamos a la justicia. Vamos a volver al libro de Filemón. Filemón, capítulo 1. Filemón 1, 10. Filemón 1, 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo era un pecador y tuvo el destino de morir, pero afortunadamente se encontró con Pablo en la cárcel y escuchó el Evangelio y nació de nuevo. Engendré, nacer de nuevo, ¿no? Versículo 11. Versículo 11. Versículo 11. Leemos juntos. El cual, Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Útil. Antes fue inútil, pero ahora es útil. Antes su vida era inútil, pero ahora es útil. Mire, el punto gracioso es que el significado del nombre Onésimo es útil. ¿No? ¿Entiende? El significado del nombre Onésimo es útil. No obstante, antes no vivía tal como indica su nombre, ¿no? Sino al contrario, vivió como un inútil para Filemón. Pero ahora, después de recibir la salvación, se convirtió en un hombre muy útil para su Señor. Era inútil, ahora es útil. Nosotros somos así. ¿Cómo era nuestra vida antes? A pesar de que vivíamos vanamente en el pecado, ahora nuestra vida tiene que ser cambiada útilmente para Dios y la iglesia, para nuestro hogar y otras personas. Tenemos que vivir inútilmente, no, útilmente. Y versículo 12 es un versículo muy hermoso. Versículo 12, leamos juntos. El cual vuelvo a enviarte, tú, Filemón, pues, recíbele como a mí mismo. Tú, Filemón, recibe a Onésimo como a mí mismo. Después de ser salvo, la mayor bendición que Onésimo recibió fue esto. Ahora, Onésimo irá a Filemón, confiando en Pablo, ¿no? Entonces, ¿cómo le recibirá a Filemón? Desde ahora, no como un esclavo, tampoco como un criminal, sino le recibirá a Onésimo como a Pablo. Filemón amaba mucho a Pablo. Y Pablo le pidió, Filemón, por favor, si Onésimo vuelve a ti, recíbele como a mí mismo, como tú me amas a mí. ¿No? Entonces, ¿cómo creen que le recibirá Filemón? Sale hasta la puerta, bienvenido Onésimo, le guía a su casa
le da agua para lavar los pies, le invita a comida, ¿no? Le ofrece un cuarto para acostarse, como haría a Pablo, ¿no? Otros siervos, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿No? Creo que envidia mucho. Cuando nos iremos delante de Dios, confiando en Jesús, Dios nos recibirá a nosotros como ¿a quién? Como Jesús, como a su Hijo Jesús. Bienvenidos, mis hijos. Versículo 13, leamos juntos. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Miren bien. Luego algún día voy a enviar a Onésimo a Filemón, pero por un tiempo, yo quisiera que él esté conmigo por un momento. ¿Por qué? Para que en lugar tuyo me sirviese por el Evangelio. Onésimo, mientras que estaba con Pablo, tenía que hacer esto, que servir a Pablo por el Evangelio. ¿Entiende? Hasta que él fuera enviado a Filemón, cuando estaba con Pablo, él tenía que servir a Pablo por el Evangelio. En verdad, esto es lo que nosotros también tenemos que hacer viviendo en esa tierra hasta que nos vayamos ante Dios. Servir al Señor y a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, y trabajar junto con el Señor para predicar el Evangelio. Tan hermoso es el libro de Filemón. Cristo, el mediador. Verdaderamente es un tema muy importante. Quiero que ustedes mismos lean una vez más el libro de Filemón, mirando a Filemón como Dios, ¿no? A Pablo como Jesús, a Onésimo como ustedes mismos, y sientan agradecimiento. Además, vamos a pensar de manera profunda en cómo tenemos que vivir de ahora en adelante. Otra vez, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Vamos a servir a Él y su cuerpo, iglesia, y su Evangelio de salvación. Oremos juntos. Nuestro Salvador, Dios y Jesús, nuestro Señor, te damos alabanza y toda nuestra gloria y gracias, Señor. Tú nos salvaste del juicio por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, derramó su sangre para quitar nuestros pecados eternamente. Y Señor, ahora, hoy estamos aprendiendo el libro de Filemón. Entendimos la manera de salvarnos y también cómo tenemos que vivir en esa tierra. Señor, guarda nuestra vida y nuestro sentimiento para que podamos servir bien, correctamente, la voluntad de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén.